que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Estamos con las series del discernimiento. Ya casi concluimos con esta serie. Ya les daré a conocer si hay algún tema, o si ustedes tienen un tema que se trate acerca del discernimiento, pues no duden en llamarme y decirme, hermano Gregorio, me gustaría que entráramos en tal tema en cuanto al discernimiento, que no lo entiendo muy bien, y de esta manera podemos seguir dando algunos consejos en cuanto a la palabra del Señor. Recuerde, estamos en las series del discernimiento y hoy vamos a estar hablando de este tema tan especial, juicios y misericordia. Vamos a hablar acerca del juzgar a las personas, quién puede juzgar y quién no, porque necesitamos examinar, entender y comprender cuando uno juzga a las personas o cuando le toca a uno juzgar una situación. Debemos de examinar bien la situación y hacer un discernimiento profundo para poder juzgar a la situación que se esté atravesando. Cristo Jesús lo dijo allá en Juan capítulo 7, versículo 24, que cuando juzguemos o cuando juzguéis, no juzgues según las apariencias. Entonces, mucha gente va a juzgar según lo que ve, pero verdaderamente no ha examinado, no ha entendido, no ha comprendido la problemática de la persona, y la gente normalmente se va a lo que ve y ya empieza a dar su sentencia y empieza a dar su juicio, y a veces juicio sin misericordia. Hoy vamos a aprender quiénes son las personas que pueden juzgar, quiénes son las personas que pueden llevar un juicio en la vida de las personas. Así que vamos a hablar acerca de esto, el discernimiento, y vamos a hablar acerca del juicio sin misericordia o cuando a uno le toca juzgar. Recuerde que en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, ahí nos dice el apóstol Pablo que ya hemos sido lavados. Recuerde, ya hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. También ahí en 1 Corintios 6, 11 nos dice que ya hemos sido santificados. Ya no estamos sucios, ya no estamos inmundos, ya hemos sido santificados por la gloriosa sangre de Cristo Jesús. Ahora Dios nos ha santificado, y así como nuestro Dios es santo y Él nos pide que busquemos la santidad de nuestro Dios, pues bueno, al ser lavados y santificados, ahora Dios nos ha hecho santos delante de Él y nos ha dado ropas resplandecientes, ropas blancas que representan la pureza y la santidad del cristiano. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Pues continuar lavando su ropa constantemente, santificarse constantemente delante de Dios, porque si hemos sido santificados, entonces ya no somos más profanos, como Esaú.
que era profano, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. O también la Biblia le describe en el Nuevo Testamento como fornicario y profano. Y qué lamentable y qué triste. ¿Por qué? Porque había dureza en su corazón, porque se apartó del camino de Dios, como lo hizo el rey Saúl y muchos siervos del Señor. Y también 1 Corintios 6:11 no nada más nos dice que hemos sido lavados y santificados, sino también nos dice que ya hemos sido justificados. Hemos sido justificados por Dios. Y mire, para esto sí me gustaría que abrieran sus Biblias ahí en Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19, solamente para recordar cómo Dios nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado en su Hijo Jesucristo. Y es bien importante que la iglesia conozca estos pasajes bíblicos de Romanos 5, 18 y 19. Mira lo que dice la palabra del Señor. Así que por la transgresión de uno, ¿quién es este uno? Adán. Así que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es este uno? Cristo, vino también a todos los hombres la justificación de vida. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? Adán trajo muerte, Cristo trajo vida. Bendito sea el Señor. Y luego el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Adán, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Recuerden que Jesús fue justo. No se halló engaño en su boca. Él nunca mintió, en él nunca se halló pecado. Por eso dice la Escritura que fue llevado como un cordero sin mancha delante de sus trasquiladores. Y así fue, y esa fue la única manera que él pudo justificarnos, a través de su carne, a través de su sacrificio agradable a Dios. La Escritura nos dice que la muerte de Cristo Jesús fue una ofrenda agradable al Padre. Y esto es lo único que nos ha podido justificar delante de Dios. Entonces recuerde, ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados. Según Romanos 18, capítulo 5, versículos 18 y 19. ¿Okay? Pero fíjense que, aunque ya hemos sido lavados, santificados y justificados, siempre va a haber una lucha dentro de nosotros. Recuerden lo que dice el apóstol Pedro, que el bautismo nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Por lo tanto, va a haber siempre esta inclinación hacia lo malo, y esa es la lucha que vamos a tener todo el tiempo. Hay una lucha en la carne. La carne es la representación de lo profano, de lo que es pecado, de lo que es desobediencia, de lo que es ir en contra de Dios. Va a haber siempre una lucha en la entre la carne y el espíritu. Y el espíritu es todo lo santo, es todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces siempre va a haber una lucha entre lo profano y entre lo santo, entre la carne y entre el espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Lea ese versículo en su casa y analícelo una y otra vez. Que la carne y el espíritu se oponen entre sí, y siempre va a haber una lucha, o vamos a tener una lucha siempre con lo que es la carne, con lo que es profano, con lo que es pecado. También, esto es en cuanto a nuestro cuerpo. Vamos a tener una lucha contra nuestro cuerpo, contra la carne, que es nuestro cuerpo. Pero fíjese que también hay una lucha dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es lo peligroso. Porque bendito sea el Señor que ya salimos del mundo y ya no vivimos en fornicación, ni en adulterios, ni en homicidios, ni al que le gustaba robar, sino que ya dejó la robadera. Ahora trabaja y comparte con el que tiene necesidad, y ya ha habido un cambio en nosotros, bendito sea el Señor. Pero dentro de la iglesia va a haber una lucha también. ¿Y por qué te digo que va a haber una lucha? Bueno, eso es lo que se tiene que examinar, entender y comprender. ¿Qué es esta lucha que existe dentro del cuerpo de Cristo? Que existe dentro de la iglesia.
Y muchos de nosotros decimos, pero ¿cómo? Si somos hermanos en Cristo, si somos una familia. Hasta en las mejores familias ocurre esto. Ahí en la familia se agarra el esposo contra la esposa, de repente la madre contra la hija, y de repente el hijo contra su padre, y en los mismos hogares hay pleitos. Así que en la familia de la fe no va a ser la excepción. Recuerda lo que le escribió Pablo a los Gálatas. Estos versículos son claves para entender de que va a haber también una lucha dentro del cuerpo de Cristo, y vamos a leer estos versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 14 y 15. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Fíjate bien, toda la ley de Cristo. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con eso cumplimos todo. Pero mira lo que dice Pablo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos con otros. Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia de los Gálatas. Y aparentemente había una problemática en la iglesia. De tal manera que Pablo les dice, oye, ya no se anden mordiendo y ya no se anden comiendo entre ustedes. ¿Y sabes cómo se puede uno comer entre uno y otro? ¿Cómo nos podemos morder? Pues ya sabes que, ¿con qué se muerde? Con la boca. Se muerde con la boca. ¿Y con qué comemos? ¿O con qué nos coméis? Con la boca. La boca hace mucho daño. Santiago lo dice una y otra vez, que la lengua es un miembro de nuestros cuerpos que es bien difícil de controlar. Y esa es la problemática que hay dentro de la iglesia, que debemos aprender a discernir quién es el que va a juzgar y quién es el que tiene que quedarse callado. Y hoy vamos a aprender a través del discernimiento acerca del juicio sin misericordia, o el discernimiento de no juzgar, o que yo puedo juzgar o no. Yo también soy miembro del cuerpo de Cristo, y ya por ser miembro del cuerpo de Cristo ya todos quieren opinar y todos quieren juzgar y todos le quieren entrar. Hermano, es que yo opino, es que yo digo, hermano, y queremos entrar todos a participar, pero fíjese que así no es, así no es. La palabra de Dios allá nos dice en Efesios capítulo 4, hablando de quiénes son los que van a ayudarnos en cuanto a esto. Dios ya lo ha establecido a través de su Hijo Jesucristo. Así que no nos podemos andar apuntando y decir, yo quiero juzgar, yo quiero entrarle ahí, a mí me gusta eso de juzgar. Y ya ve que aquí en Estados Unidos invitan a las personas, a los que son ciudadanos americanos, y les mandan una carta para ir a participar en el juicio de alguna persona. Y ahí van, tiene uno que ir. Ni conoce uno a la persona, le dan a uno la información y uno tiene que lanzar su juicio. Pero mira, en la iglesia no es así, mis hermanos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En la iglesia no es así. En la iglesia no vamos a mandar llamar hermanos a que vengan a juzgar un caso de la iglesia. No es así. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4 y versículo 11 en adelante, que el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ¿qué dice ahí de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estas son las personas espirituales que nos van a poder ayudar. Estas personas que Dios ha puesto en el cuerpo, que los ha puesto como sus siervos para que ayuden a la iglesia a que se vaya perfeccionando. Estos son los únicos que pueden ayudar a la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, versículo 13, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando lleguemos a esta estatura, cuando lleguemos a esta plenitud de Cristo, vamos a dejar de comernos y mordernos entre nosotros, fíjese. Vamos a parar ya de juzgar y de decirle hermano, y vamos a empezar a parar de señalar con el dedito. También allá los hermanos de la casa, con el dedito. Y vamos a parar de juzgar. Cuando hagamos caso a lo que Dios ha establecido en su palabra, que estos son los que Dios ha instituido
para podernos ayudar, para poder perfeccionar a los santos. Así que Cristo constituyó este liderazgo. Y la única razón que Cristo constituyó este liderazgo dentro de la iglesia es para perfeccionar a los santos y para que ellos nos puedan ayudar. Recuerden entonces, solamente ellos son los que van a poder ayudarnos en esta situación. Ahora vamos a Romanos capítulo 2. Normalmente, ¿qué es lo que pasa con las personas que juzgan? Romanos capítulo 2, versículo 1, mira lo que dice ahí el apóstol Pablo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, fíjate bien, no importa quién seas, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y ahí debemos de entender que si tú o yo estamos en pecado, o estamos en una situación que también necesitamos ser corregidos por el liderazgo de la iglesia, no podemos ir nosotros a querer ir a juzgar a alguien. No podemos juzgar a nuestro hermano, a nuestra hermana, porque ¿qué dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Tú que juzgas a otro, no puedes, porque tú también haces lo mismo. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 7. Estos son versículos que debemos de recordar todo el tiempo, constantemente, para no olvidarnos de las enseñanzas gloriosas de Cristo Jesús. Allá en Mateo capítulo 7, versículo 1 al versículo 6, léalo muchas veces en su casa para que no nos olvidemos, porque ese es el problema cuando volvemos a caer en el error. Cuando dejamos de leer los santos mandamientos de Cristo y después se nos olvida. Estos versículos tenemos que tenerlos en nuestro corazón y leerlos una y otra vez. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? No juzguéis. Fíjate bien, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros juzgamos a nuestros hermanos y los atacamos y les decimos, bueno, el día que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, cuando nos toque ser juzgados, allá también vamos a ser juzgados nosotros. Porque Cristo dice, versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medida. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas a tener juicio sin misericordia, también de ti se va a tener misericordia en aquel día, cuando estemos delante del tribunal de Cristo y queramos hallar misericordia en el día del juicio final, que digamos, Señor, no va a haber misericordia. Así que es muy importante que la iglesia, hermanos de Southwest, allá en sus casas, y los que han venido al edificio, es muy importante que la iglesia deje de juzgarse los unos a los otros. Es prohibido por la palabra de Dios. Necesitamos mejorar nuestro cristianismo, no nada más en Southwest, sino en todas las iglesias de Cristo universal. Porque los ataques entre los mismos líderes siempre van a existir, y esa es una problemática dentro del cuerpo de Cristo. No podemos juzgarnos. Y la situación es que no se ha hecho un discernimiento espiritual, no se ha examinado, no se ha entendido, no se ha comprendido, porque los líderes siguen atacándose uno de otro. No, es que el hermano, y que el hermano allá, y que el hermano acá, y ha habido hasta divisiones, y ha habido pleitos, y esto no es de Cristo. Esto no viene de Dios, porque aquí está la enseñanza clara, perfecta y gloriosa de Cristo Jesús, que no debemos de hacer eso. Y mira, esta es la clave. Con la medida con que medís, os será medido. Y mira lo que dice el versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Yo leí este versículo por primera vez en una iglesia católica. Y fíjense que me metí a la iglesia católica porque me sentía súper mal. No les voy a entrar en detalle por qué me sentía tan mal, me da vergüenza platicarles eso, pero me sentía muy mal ese día. Tuve que dejar el trabajo, les dije que no podía trabajar, que me sentía muy mal,
Y entonces cuando uno se siente bien mal, entonces sí, Diosito, ayúdame, ayúdame, Diosito. Yo en ese tiempo le decía Diosito. No es bueno que le digamos Diosito a Dios, porque ¿cómo que Diosito? Lo hacemos un Diosito, no. Padre, ayúdame. Entonces yo en ese tiempo dije, Diosito, ayúdame, y me metí a la iglesia católica a buscar ayuda, allá en la Westheimer, una iglesia que se llama Santa Ana, y ahí me metí. Y lo primero que hice fue que abrí una Biblia que estaba ahí. Y entonces me encontré con este pasaje bíblico. Y nunca se me olvida, es que hay cosas que no se te olvidan. Y encontré este pasaje: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Mira lo que te dice Cristo, lo que nos dice Cristo: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué nos está diciendo Cristo Jesús? Que si nosotros tenemos una basura, bueno, que si nosotros tenemos si tu prójimo, si tu hermano en Cristo tiene una basurita en su ojo, en su ojito, lo digo con cariño, si tu hermanito, tu hermanita tiene una basurita en su ojito y tú tienes tu viga, ¿cómo vamos a ir a decirle, hermano, te voy a quitar tu basurita que tienes en tu ojo, te voy a corregir tu problema? ¿O cómo voy a juzgar yo a un hermano, a una hermana de mi congregación, de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, y la voy a atacar y voy a juzgar según las apariencias, y me voy a ir contra aquella persona y voy a atacar y voy a juzgar y le voy a decir que de todo, cuando la persona trae una basurita? Y el que quiere arreglar el problema trae su bigota. ¿Sabe qué es una viga, verdad? No quieren entrar una viga es un palo grande, un palote. Y pues una basurita es una basurita, ya sabes que es una basurita. Una basurita se saca con un soplidito. A ver, abre el ojo. Y tú llegas y le soplas y sale la basurita, ¿cierto? Pero para sacar una viga o para sacar un palo, no, hay que llevarlo al hospital, necesitan más cuidado, más ayuda. Sin embargo, estas personas que tienen viga son los que quieren corregir las personas que tienen basuritas. Aquí es donde debe entrar un discernimiento espiritual y decir, ¿sabes qué? Yo por mi viga no puedo entrar, me abstengo. Que vengan los hermanos espirituales a restaurarle, que vengan los hermanos que sí pueden sacar basuritas y que ellos no tienen vigas. Quizás tengan una basurita más pequeña, pero tienen más capacidad para discernir, más capacidad para examinar, para comprender y para entender. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y si esto la iglesia lo entiende, va a haber menos problemas en la iglesia. Pero como no entramos en el discernimiento de juzgar, de que si puedo juzgar o no, pues entonces se arma la problemática en las iglesias del Señor, en otras partes también. Así que ahora nos vamos a ir a ¿quiénes pueden juzgar? Así que no juzguéis para ser juzgados, dice Mateo. Entonces, solo los espirituales pueden juzgar, y lo harán siempre conforme a la palabra de Dios. Recuerda, no lo van a hacer conforme a su opinión, que yo pienso, que me dijeron, no, lo van a hacer a la luz de la Escritura, porque con verdad y misericordia se corrige el pecado. Amén. Y con la verdad y la misericordia se van a resolver muchos conflictos. Cuando hablo de la misericordia, ahí va involucrado el amor. El amor te hace tener una gran misericordia por la persona. Pero los que no son espirituales, pues obviamente no van a entender esto. No lo van a entender. Así que lo harán conforme a la palabra de Dios. Y te voy a recordar algunos ejemplos, porque la gente puede decir, ay, sí, muy espirituales, sí. Es que Dios ha puesto a sus siervos en esa posición.
Recuerda que Moisés se sentaba a juzgar al pueblo de Israel desde la mañana hasta la tarde. Éxodo capítulo 18, versículo 13. ¿Te acuerdas? Cuando le llevaban todos los problemas y cuando él tenía que juzgar entre un caso y otro, y a ver qué te hizo la hermana, y a ver qué pasó aquí, porque no había capacidad para discernir entre ellos, no podían arreglar los problemas, y todos los problemas se los llevaban a Moisés. De tal manera que Moisés se desgastaba desde la mañana hasta el atardecer atendiendo los problemas de la congregación de Israel. Y dice la Escritura que él se sentaba a juzgar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la capacidad. Dios le había dado la sabiduría, como se la dio a David, como se la dio a Salomón, que Salomón le dijo, dame sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo, y para yo poder ayudar a este pueblo que es tan grande y tan numeroso. Entonces, a Pablo, allá en Primera de Corintios, ya dijimos que Moisés se sentaba a juzgar a Israel, así que no hay ningún problema en que un hermano juzgue estas cosas. Allá en Primera de Corintios capítulo 6, estos son los casos que Pablo trató de arreglar en ese entonces y mandaba estas cartas, y en Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 2 al 5, mira lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Mira lo que dice. Pregunta el apóstol Pablo a los corintios y les dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Te das cuenta? Entonces debe existir la capacidad en la iglesia del Señor para juzgar estas cosas pequeñas de las que habla el apóstol Pablo. Y no podemos dejar que el mundo entre a juzgar en la vida de la iglesia. Y Pablo dice, si ustedes van a juzgar al mundo, ¿cómo es que ustedes no pueden juzgar cosas tan pequeñas? ¿O cómo es que se sienten indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Continúo leyendo versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ahora ya no al mundo, también los ángeles. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. ¿Me están siguiendo? Amén. Versículo 5, con este se termina. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Te das cuenta, mi hermano? En la iglesia deben de existir hermanos capaces, que no se sientan indignos, sino que se sientan utilizados por Dios y por el Espíritu Santo para poder ayudar a la iglesia, porque Cristo constituyó un liderazgo que pueda perfeccionar a los santos y que pueda ayudar a los santos, inclusive también a juzgar estas cosas pequeñas que son dentro de la iglesia. Pero estas cosas se tienen que juzgar no según las apariencias, se tienen que juzgar con justo juicio, se tienen que juzgar a la luz de las Escrituras, con verdad, con misericordia, para que la iglesia pueda ser perfeccionada y pueda crecer en el conocimiento y la gracia de Cristo Jesús. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces es lo que necesita la iglesia. Y cada iglesia, cada congregación necesita tener un liderazgo como este. Un liderazgo que esté capacitado para juzgar. Un liderazgo que sepa imponer el orden y las reglas en la congregación. Y Southwest necesita seguir creciendo en el conocimiento y la gracia de Dios para que nosotros podamos tener esta capacidad de poder ayudar a la iglesia. Porque algún día tendremos obispos en esta iglesia. Y estos obispos nos van a ayudar a poder discernir bien entre juzgar entre lo bueno y lo malo, entre juzgar a las personas sin avergonzarlas, sin exponerlas a que se vayan al mundo, sino que se les ayude con amor y con misericordia. Y que estos ancianos
o estos obispos sean utilizados para curar a la iglesia, que sean pastores de esta congregación y que puedan sanar y puedan ayudar a las personas que han caído en pecado o que están pasando por una situación difícil espiritualmente hablando. Ahora nos vamos a 1 Corintios capítulo 2 y con esta lectura terminamos. 1 Corintios capítulo 2. Así que el hermano sabio es el que sabe hacer buen discernimiento. Recuerda, porque la sabiduría ya se las ha dado Dios, así como la tuvo Moisés. El hermano sabio es el que sabe hacer un buen discernimiento. Ahora nos vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, estamos hablando del sabio que acabamos de mencionar en el capítulo 6, versículo 2 al 5, donde dice que ¿acaso no hay sabio entre ustedes que puedas juzgar estas cosas? Bueno, ahora en Corintios nos dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Mira qué interesante dice aquí. Pero él no es juzgado de nadie. Qué interesante. Este es el tipo de líder. Este es el tipo de persona espiritual. Incluye a las mujeres también, porque nuestras mujeres también son líderes entre ellas y tienen que tener esta capacidad espiritual, tienen que tener la sabiduría para que en sus reuniones de damas, en sus reuniones que tienen ustedes como líderes, puedan tener esta capacidad espiritual, para que se puedan hacer las cosas conforme a la palabra del Señor. A estas personas espirituales, dice, a estas personas no son juzgadas de nadie, porque han llegado al crecimiento de la plenitud de Cristo, tienen la estatura de Cristo y todo lo juzgan con un discernimiento espiritual, lo hacen de una manera correcta, de tal manera que estas personas no podemos decirle el hermano se equivocó, porque entonces podríamos decir que Cristo también se equivocó. No podemos hablar de las personas que han llegado a esta espiritualidad. Ahora, las personas que juzgan, de las que hablamos, que juzgan sin tener el crecimiento espiritual, esas personas que no tienen el entendimiento, que no tienen este discernimiento, que no tienen toda la sabiduría para poder lanzar un juicio, y que lo siguen haciendo, les ruego en el nombre de Cristo Jesús que ya paremos de juzgar. Nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Número 1, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, te va a ayudar. Recuérdalo, escríbelo para que no se te olvide. No juzgues para que no seas juzgado. Porque con la misma vara que medimos, allá también se nos va a hacer lo mismo. Esa es una advertencia que te debe de tener. Y cuando dice no juzguéis, es un mandamiento de Cristo. Recuerda, Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzguéis. Cuando está esa palabra no, es un mandamiento directo de Cristo. Entonces, número 1, esto nos tiene que refrenar y detenernos a que es un mandamiento directo de Cristo de no juzgar a nadie. Y la Biblia nos dice que el que quebranta el mandamiento y cae en desobediencia está en pecado. Recuerda de las 3 definiciones del pecado. Pues le dije yo que las definiciones del pecado nos van a ayudar mucho. Y todo aquel que hace transgresión de la ley cae en pecado. Así que la persona que quebranta el mandamiento que Jesús dice no juzguéis y continúa juzgando, está en pecado tal persona, porque está yendo en contra del mandamiento de Cristo Jesús. Número 2, no puedes juzgar tú si tienes una gran viga en tu ojo, o yo tengo una gran viga en mi ojo y ahí ando queriendo corregir, queriendo juzgar algún caso pequeño, si no he corregido mi vida, si no he juzgado mi vida a mí mismo, y que yo mismo diga, yo estoy mal y necesito ayuda de Dios, necesito ayuda de la hermandad, necesito ayuda del liderazgo. Entonces, yo como estoy mal y tengo mi bigota y no puedo ver,
por la viga que tengo en mi ojo, yo no puedo ver para señalar a mi hermano. Por eso Cristo dice, ¿cómo puedes quitarle la basurita a tu hermano teniendo tu gran viga, hipócrita? Sácala primero la tuya, o saca tu viga para que puedas ayudar al hermano. Y la última es que Cristo dijo que todos los que le aborrecen a Él, que todos los que aborrecen a sus discípulos, es como si aborrecieran al mismo Cristo Jesús. Recuerde lo que dice también la regla de oro, que así como quieren que hagan los hombres contigo, así haz tú también con los demás. A mí lo que me detiene mucho, mis hermanos de Southwest en su casa, aquí en el edificio, a mí lo que me detiene mucho hablar de uno de ustedes es que yo siento que si yo ataco a uno de ustedes o juzgo a uno de ustedes o digo un mal de ustedes o me expreso mal de ustedes, yo siento que me estoy expresando mal del mismo Señor Jesús, porque así dice la Escritura. Y eso es lo que más me detiene a mí, a no caer en desobediencia con Dios, a no atacar a mis hermanos, porque al atacar a la iglesia estoy atacando al mismo Cristo. Recuerde que Pablo creyó que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a la iglesia, y cuando Cristo le dice es a mí a quien tú persigues, entonces las cosas cambiaron y Pablo hizo un cambio drástico en su vida. Entonces debemos de entender, mis hermanos, que cuando hablamos mal de un hermano, estamos hablando mal de la iglesia, estamos hablando mal del mismo Cristo. Y estas tres cosas nos van a ayudar mucho a ya no seguir juzgando y que tengamos un discernimiento claro de lo que es ese juicio sin misericordia que a veces queremos hacer dentro de nosotros mismos en la iglesia. Que Dios les bendiga ricamente. Yo espero que este tema les sea de mucha ayuda a su vida espiritual.